Existe todavía un tercer término, el término yati, que me gustaría, Enrique, que lo aclararas. El término yati, que es el más generalizado y el de más empleo en su raíz sánscrita, viene de yanam, viene del concepto de nacimiento. Entonces estamos haciendo referencia a una persona que nace en un grupo social determinado, que está regido obviamente por sus genes y por sus características, y también por el medio cultural en donde ha nacido. Estamos hablando de una familia con unas tradiciones concretas, con un nivel cultural concreto, generalmente devotos de una deidad u otra concreta, y en donde hay una profesión asociada a esa familia que han normalmente practicado varias generaciones y que la persona la va aprendiendo desde un principio, con lo cual su integración en esa división profesional de la sociedad pues es como muy normal, muy espontánea, es muy fructífera y está bien considerada. Lo que sucede es que el término yati obviamente pues se ha ido ampliando en las castas originales, pues se han ido subdividiendo a base de distintos matrimonios, se han ido enriqueciendo con grupos que se han incluido en ellas provenientes de religiones o provenientes de tribus, y entonces pues se ha llegado a un alto número de subdivisiones o subcastas, como las podríamos llamar, de manera que se habla de 3000 en toda la India, aunque es un número, por supuesto, aproximativo. Un poco simbólico, ¿no? Quizá. Es un poco simbólico. Yo me gustaría entrar y dar algunas nociones en relación con el origen y el establecimiento de las castas, y luego ya que empezáramos con pues, un sistema de preguntillas, ¿no?, en relación con estos temas. En el himno 1090 del Rig Veda, dedicado al Purusha, el hombre primordial y gigantesco, en su estrofa 12 se expone la división jerárquica de la sociedad en 4 castas. Su boca fue el Brahman, sus 2 brazos el guerrero, sus muslos el Vaisya, de sus pies nació el Shudra. Este es el texto básico que sirvió de base para atribuir un origen divino a dicha institución. Yo creo que aquí tenemos ya material para hablar. En primer lugar, solamente se halla en el Rig Veda esta manifestación, digamos, del sistema de castas. Y, claro, el hecho de que esté en el Rig Veda, que como todo el mundo sabe, el Rig Veda es un texto que procede de la divinidad entregado a los rishis, a los sabios, para que a su vez lo difundieran, etcétera, etcétera, hace que la posibilidad de que el sistema de castas pueda peligrar sea francamente difícil, porque está como muy arraigado y tiene que ver con la divinidad, ¿no? Indudablemente. De todas maneras, no hay que perder de vista el hecho de que muchos textos que están en las escrituras reveladas de una manera simbólica luego son empleados por los jerarcas para mejorar de alguna manera la sociedad sin que tenga que tomarse al pie de la letra. El sistema de castas es una organización social, esencialmente, pensada para el mejor funcionamiento de todos aquellos pueblos que en un momento llegaron a convivir juntos, y a la que después se ha sacralizado para que fuera más respetada y para que perdurara. Pero no es una idea esencialmente religiosa. Ha tenido una sacralización posterior. Obviamente, desde el momento en que la tiene, el riesgo de su desaparición pues es menor, las tendencias conservadoras a que permanezcan así pues son más fuertes, y pues tiene una especie como de respaldo, de prestigio, aunque indudablemente están hoy en día las castas desapareciendo y desvirtuándose de alguna manera sin que eso ponga en peligro la supervivencia de esa estructura religiosa del hinduismo. Voy a continuar y vamos, digamos, creando material para poder charlar sobre él, ¿no? No hay nada en el Rig Veda, el documento más antiguo del periodo védico, aproximadamente 1500 al 800, que sabemos que la forma predominante era el vedismo, constituye la legión de los indoarios, como habíamos comentado en programas anteriores, pues no hay nada acerca de la ocupación hereditaria, ni de la elevación ni degradación, ni había ninguna prohibición sobre el matrimonio, ni existía regla alguna que limitara los matrimonios dentro de estas clases, ni había conciencia de clases, ni tabús relativos a la convivencia durante las comidas. Eso sí, estaban divididos en un primer momento en 3 clases, que posteriormente se incrementó con la 4ª casta, pero estamos en un momento donde no hay nada claro en relación con estos temas. Estamos en un momento en donde lo que no hay es rigidez. Se está intentando buscar una forma de mejor funcionamiento social. Entonces el hindú tiene un concepto genético de la existencia, cree que las cualidades se transmiten por los genes y que va a ser buen músico el hijo del músico y va a ser buen hortelano el hijo del hortelano. Entonces, en virtud de eso, la sociedad se fragmenta en el trabajo.
pero no existe la imposibilidad en absoluto de que una persona cambie de profesión y, consecuentemente, cambie de estatus social. Es una sociedad en este momento abierta, en donde los matrimonios entre castas son frecuentes y en donde cualquier persona puede cambiar su trabajo. Lo que sucede es que con el paso del tiempo y ante las invasiones de otros pueblos, y en la India ha habido muchísimos pueblos que han llegado, pues este sistema tiende a hacerse más hermético, tiende a hacerse más rígido para protegerse de alguna manera de las influencias del exterior. Entonces la rigidez del sistema de castas es un fenómeno posterior a su inicio y de alguna manera ajeno a su concepto original. Con el paso del tiempo, y allá lo sitúan los investigadores por el año 1000 a.C., surge un grupo que está fuera de la casta. Los intocables. Los Ariyans o... Sí, han recibido distintos nombres. La palabra intocable quizá no sería la más adecuada, puesto que es un concepto peyorativo. En la lengua original, el concepto que se usa y cuya traducción daría sería descastado, o sea, persona que no tiene casta. ¿Cómo puede llegar una persona a perder la casta? No sé si eso lo mejora. ¿Tú crees que lo mejora la palabra descastado? Bueno, depende de las connotaciones nuestras del castellano. Descastado creo que en el castellano queda un poco extraño. Bien, estoy hablando desde un punto de vista esencialmente sin filológico. Casta. Descastado, la persona que no tiene casta o que la ha perdido. ¿Cómo se pierde la casta? Pues cuando una persona comete un acto muy negativo, totalmente reprobado por su casta, pues llega a tener un ostracismo social, la gente le rechaza. Una persona, por ejemplo, comete un asesinato y sus vecinos dejan de dirigirle la palabra. Es un fenómeno normal y generalizado, es un fenómeno muy humano, y entonces esta persona pues queda fuera de todos esos ritos, de todas las prácticas, de todas las costumbres, las fiestas y la relación social entre un grupo social determinado. Pierde su casta y solamente puede relacionarse con otras personas que se hallan en una situación semejante. Estamos hablando, en principio, de un grupo de delincuentes, de personas que han roto los principios, que han transgredido la ley. El principio de injusticia sucede cuando sus descendientes siguen siendo mal considerados, no únicamente las personas que han cometido ese acto asocial. Los intocables también, en un primer momento, parece ser que eran aquellas personas, aquellas gentes, aquellos pueblos que hacían los trabajos denominados sucios, es decir, aquellos trabajos que los arios, es decir, los nacidos dos veces, no querían realizar. Por ejemplo, curtir el cuero, llevarse de las ciudades los animales muertos, enterradores, etcétera, etcétera. Parece que ese tipo de trabajos pues tenían que tener un destinatario, y fueron los intocables los que al parecer realizaban ese tipo de trabajos. Por lo tanto, poco a poco fueron alejándolos de las ciudades y separándose de los que realizaban los trabajos limpios, es decir, las tres castas denominadas superiores, alejados incluso de los rituales. En fin, bueno, nunca han pertenecido a las castas, por lo tanto, la posibilidad de leer los Vedas, la posibilidad de participar de las ceremonias de los llamados nacidos dos veces, es decir, las tres castas superiores, que por cierto, ¿qué significa el nacido dos veces y qué tenía que hacer uno de los hijos de esta... El hecho de nacer dos veces es una metáfora, es un símbolo que hace referencia a una ceremonia de iniciación religiosa denominada Diksha, y que tenía lugar pues, en la adolescencia, en la cual se hacía un rito de purificación de la persona, se le de alguna manera hacía entrar en una comunidad espiritual más avanzada, se le implantaba el cordón sagrado, símbolo de este nuevo nacimiento. La persona nace una vez al mundo físico y nace en su momento de inicio de su madurez a la vida espiritual. Este es el concepto de los dos veces nacidos. Iniciación, ¿no? Es una iniciación religiosa. La primera la física, la segunda la iniciación religiosa. Sí. Y en cuanto a lo que hablábamos antes del concepto de los intocables y de su segregación, en un principio estos oficios bajos pues los hacían también la cuarta casta, la casta de los sudras, de los dedicados al servicio. Únicamente algunos oficios pasaron a ser rechazados. Los sudras se negaron a efectuar cierto tipo de trabajos y estos quedaron únicamente para los intocables, que no tenían ningún problema. Esto está en virtud de dos de los principios esenciales de los hindúes. Uno de ellos sería el de la higiene. Entonces, por supuesto, todos los oficios que implicaban el trato directo con excrementos, con residuos orgánicos, con sangre, pues eran mal vistos y eran rechazados por la gente. El segundo punto es el del pacifismo.
Entonces cualquier persona que tuviera que quitar la vida de un ser, pues era considerada también pues una persona muy baja. Estamos hablando de carniceros, estamos hablando de cazadores, estamos hablando de pescadores, de cualquier persona que mate algún animal. Te comentaba en algún otro momento que hemos charlado sobre el tema de las castas, que también aparecía en los textos como profesiones de baja categoría o de baja, entre comillas, estofa, la de ser, por ejemplo, barrendero o la de ser barbero. Barrendero y barbero yo lo he leído en diferentes textos. Sí. Barrendero, obviamente, puesto que se va a ocupar de estar en contacto con los desperdicios, con la basura. El caso del barbero no es por el hecho de que ayude a una persona a mantener su cara limpia o que le corte el pelo, sino porque la profesión de barbero, como sucedía también en Occidente, era también la de barbero y sangrador. De ahí el contacto con la sangre humana que estaba mal visto en este momento. Y aparte de esas profesiones, ¿algunas otras profesiones también están mal vistas? Pues aquellas que tienen que ver pues, con la cremación de cadáveres, pues obviamente las personas que ayudaban en los crematorios estaban también dentro de ese mismo tabú social, por decirlo de alguna manera. Vamos a hablar de la movilidad social. ¿Hay alguna posibilidad de cambiar esa situación, parece ser impuesta por el nacimiento y por formar parte de un determinado clan o grupo, como se le quiera denominar? La movilidad social... En este momento, ¿la hubo en algún momento en el pasado? ¿No? La hubo en un principio, era muy fácil cambiar de profesión y obviamente cambiar de estatus social. Ha habido momentos que han sido más rígidos, ahora en este momento actual pues estamos también sufriendo una continuación de esos momentos más rígidos, aunque se está abriendo el sistema de castas en otros sentidos. Pero por ejemplo es de destacar el caso de la mujer. Cuando una mujer contrae matrimonio adquiere de manera automática la casta del marido, puesto que entra a pertenecer a su clan, obviamente tiene que vivir en su casa, tiene que acostumbrarse a las maneras de funcionamiento de esa familia, entra en su mundo cultural, en su mundo profesional, y si una mujer contrae matrimonio con una persona de casta más alta, ella sube de casta, y viceversa. ¿Es posible, por ejemplo, una mujer shudra casarse con un brahman? Sí, es totalmente posible. Es totalmente posible, de hecho no siempre se ha hecho. Lo que sucede es que entre sectores más retrógrados de la sociedad, pues eso está mal visto, pero eso podría ser un equivalente a las diferencias económicas que pueden también en Occidente ser motivo de que un matrimonio no sea bien considerado. De hecho, en el Manava Dharma Sastra, que también lo hemos comentado en el Código de Manu, aparece una relación de castas mixtas, claro, producidas, originadas por ese tipo de matrimonios. En cualquier caso, hay también una ley que rige cada subcasta o cada yati, y el transgredir esa ley puede suponer algún problema y luego, posteriormente, una posibilidad de purificar ese pecado o esa transgresión de la norma, de la ley. De una manera general, en las divisiones más amplias de las castas, pues existen una serie de normas que han de cumplirse. Entonces, cuanto mejor considerada está la casta, cuanto más reconocimiento social tiene, también tiene más deberes, también tiene más obligaciones y es más difícil el cumplimiento de todo. Las castas más bajas, para ellas hay más permisividad, se les permite hacer más cosas y lo que estaría mal visto en una casta elevada no lo está en una casta inferior. Por ejemplo, las dos primeras castas tienen totalmente prohibido ejercer la usura. Sin embargo, en la tercera casta, la de los comerciantes, pues eso está perfectamente bien visto. O el consumo del alcohol o estupefacientes, que para un brahmin o para un kshatriya pues serían impensables, pues un sudra lo puede hacer sin que eso sea motivo de censura en ningún caso, ni siquiera de pecado. O sea, estamos hablando de exigir más al que está también, de alguna manera, recibiendo más de esa sociedad. Hay otra pregunta que pues, me produce una cierta curiosidad, que es el tema del color. Podemos hablar, se podría decir que en un primer momento hubo una relación entre el color y el pertenecer a una casta determinada, es decir, se separaron los arios de los shudras, que eran los pueblos aborígenes que hallaron allá cuando entraron o invadieron la India ya por el 1500. Estamos hablando
de algo que sucedió realmente, pero que sucedió durante muy pocas generaciones. En un momento dado, en el momento de la integración, sí los arios consideraron a los pueblos aborígenes de color más oscuro como merecedores de ser incluidos en una casta más baja, la casta de los Sudras en este momento. Sin embargo, eso duró bien poco, y a medida que los arios penetran hacia el sur y van integrándose en todo el territorio de la India, vuelve otra vez el concepto de profesión a ser lo que domine, independientemente del concepto de mayor o menor cantidad de sangre aria en las venas de la persona en concreto. En el momento actual, por ejemplo, pues tenemos que existe una constante racial en la India. Más hacia el norte, las teces de la gente son más blancas, son más oscuras hacia el sur, y sin embargo en el sur pues existen las 4 castas como existen en el norte. Una persona de casta alta del sur tendría la tez más oscura que una persona de casta baja del norte. O sea que no podemos en este momento seguir asociándolo a un concepto racial. Existió, pero fue una cosa pasajera. Mira, aparte de la posibilidad de cambiar de estatus o de cambiar de casta, en este caso, a través de los matrimonios, existe la posibilidad de cambiar a través de la cultura, a través de la relevancia política en un momento determinado, a través de organismos de poder, a través de... Bueno, pues... son dos asuntos distintos. Cambiar de casta no es posible, de la misma manera que para nosotros los occidentales pues no nos es posible cambiar de apellido, lo que de alguna manera también está determinando cuál ha sido nuestro origen. Cambiar nuestra importancia social, eso sí es muy fácil en la India, existen muchos mecanismos, y de hecho esta jerarquía del sistema de castas de la que estamos hablando ya no funciona en la India en esos niveles, puesto que existe en primer lugar una legislación muy abierta y en segundo lugar una discriminación positiva hacia la gente de castas bajas que ha venido sufriendo discriminación social durante muchos siglos y ahora la sociedad quiere de alguna manera compensarles. De manera que si una persona en la India hoy es de casta baja o incluso si es intocable, va a tener muchas más facilidades sociales para los estudios, para conseguir un trabajo, se le va a reconocer mucho más que a una persona de casta normal. ¿Puede acceder a puestos directivos en una sociedad? No únicamente puede acceder, sino que en el gobierno, y también se hace influencia para que esto suceda en el sector privado, existen una serie de puestos reservados para las personas de esa clase social. Entonces una persona de casta alta o de casta media pues tiene que competir para un trabajo pues con todos los demás en la categoría general. Sin embargo, hay un número de puestos reservados específicamente para personas de castas bajas que van a poder disfrutar de ello, de manera que llega a producirse incluso la paradoja de que en la India de las castas pues es mucho más rentable no tener casta, ser un intocable. Y se han dado muchísimos casos de personas que para entrar a estudiar en la Facultad de Medicina, brahmines o gentes de la casta superior, han presentado certificados falsos de ser intocables, puesto que así tenían asegurada la plaza. Enrique, me temo que tenemos que ir terminando. ¿Queda algún aspecto que quieras destacar? Nos queda un minutito para que... Sí, pues únicamente a modo de resumen decir que el sistema de castas se está abriendo mucho en la India, mucho más por supuesto en las zonas urbanas que en las rurales, como es lógico. Indicar también de que existe otro tipo de estructuras de importancia social, que son las económicas. No hay que nunca pensar que los ricos son las castas superiores. De hecho, la casta de los brahmines, la teóricamente superior en la India, suelen ser gente de clase media o pobre, más bien. El dinero está en manos de la tercera casta, de la casta de los comerciantes, o sea que tenemos ahí una estructura de jerarquías económicas que no encajan con la casta. Y por último, indicar también que la estructura de las castas no es un fenómeno únicamente del hinduismo, puesto que otros pueblos de otras religiones que conviven en la India también los tienen de una manera más sutil, menos nombrada, menos famosa, pero igualmente funcional, como es el caso de los cristianos, de los musulmanes, de los sikhs o de los budistas, que tienen también en sus apellidos sus divisiones y sus catalogaciones a la hora de matrimonio y comensalidad.